Pues bien, el día de hoy vamos a abordar lo que hacía falta de lo que estamos señalando respecto de estos criterios, ¿no? Hablábamos ya de lo que era la instancia o grado, así como de otras referente a la competencia, ¿no? Más o menos recuerdan cómo iba esta clasificación de la competencia. Avi Peña, ¿cómo está? Buen día, ¿me escucha? Hola, profe. Hola, ¿recuerda un poco estas clasificaciones que estuvimos abordando? Eran como ciertos órganos del Estado que dirimían las controversias, ¿no? Bueno, de hecho son los órganos jurisdiccionales, pero ya ve que estábamos abordando de que la competencia, cómo se puede dividir, incluso ya algunos de sus compañeros mencionaban al inicio de la clase, ¿no? Que se aborda incluso de temas de competencia por territorio, grado, cuantía, básicamente era lo que estábamos hoy lo que estábamos comentando, ¿no? Que hablábamos sobre la instancia o grado, esta tiene que ver referente a las instancias, ¿no? Tenemos tribunales de primera instancia, juzgados de primera instancia y, bueno, la segunda instancia que va compuesta por salas, ¿no? Esto también vamos a abordarlo cuando entremos al tema de la composición del poder judicial de algún estado, ¿no? Donde la primera instancia se va a tramitar ante un juez local, un juez de primera instancia, por ejemplo, en el ámbito civil, ¿no? Y una vez que se dicte sentencia definitiva, las partes tendrán los recursos que marquen los códigos procesales de cada materia, ¿no? En materia civil, pues bueno, se tendrá la apelación. La apelación se interpone ante el juez que emite su fallo definitivo y este juzgador tendrá la obligación de remitir todas las actuaciones, todo el expediente a la segunda instancia para que conozca un magistrado, el cual uno o tres magistrados, ¿no? Ya habíamos dicho que actuaban de manera unitaria cuando es de uno y de manera colegiada cuando intervenían los tres magistrados, ¿no? Las salas están compuestas por tres magistrados del fuero común. Entonces ellos se van a encargar de revisar los agravios que se expongan contra la sentencia definitiva y resolverán si le asiste o no la razón a la parte que haya recurrido la sentencia, ¿no? Entonces, referente a la instancia, pues es esta parte, ¿no? Que tiene que ver con el órgano revisor, órgano judicial que va a revisar la primera sentencia. ¿Con qué finalidad? Pues bueno, con la finalidad de que confirme, modifique o niegue, ¿no? La pretensión eh, que se está tratando de dirimir. Por ejemplo, por ejemplo, si lo trasladamos al ámbito penal, ¿no? Tenemos jueces de control y jueces de enjuiciamiento. El juez de control, como ya lo hemos abordado, es el que va a actuar desde la investigación hasta la etapa intermedia, ¿no? Ya la etapa de juicio va a ser un tribunal de enjuiciamiento o un juez de oralidad. Eh, y cada materia, pues obviamente deberán ustedes revisar cuando les toque llevar los procesales respectivos, por ejemplo, procesal civil, procesal penal. Cada materia tiene ciertas resoluciones que marcan que son o son apelables o bien pueden ser revocables o pueden ser a través de otro recurso, dependiendo de la materia en la que estemos, ¿no? Por ejemplo, en materia penal, las sentencias definitivas son apelables. Por ejemplo, aquellas que nieguen o modifiquen una medida cautelar también son apelables. Cuando en etapa intermedia me excluyen un medio de prueba, eh, yo como parte puedo recurrir esa determinación a través de una apelación. Entonces, todas esas, no nada más la sala va a conocer de sentencias definitivas,
sino también va a conocer de diferentes actos procesales que hayan emitido los jueces, pero son específicos. Por eso les digo, para ser más específico, hay que revisar el código procesal de la materia para que así sepamos cuándo una resolución es apelable o tiene otra vía de ser atacada, ¿no? Entonces, bueno, aquí por lo que nos interesa es precisamente de que en segundo grado van a ser las salas las que van a conocer eh, de las resoluciones. Hay un tema que, bueno, recientemente, la semana pasada, el día que fue puente aquí en la escuela, el 15, tuve una audiencia en el estado de Veracruz y hay una atención a que, pues bueno, ya se había presentado en enero de 2020, se llevó a cabo audiencia intermedia respecto de un homicidio de una mujer, ¿no? Más o menos les pongo en contexto el hecho. Se encontraban una chica, se encontraba haciendo ejercicio en un gimnasio, precisamente en el estado de Veracruz, cuando de pronto llega una camioneta Mazda, color negra, de la cual desciende un sujeto con gorra tipo beisbolera, pantalón de mezclilla y playera roja, se introduce al gimnasio, pasa al segundo piso, llega donde está una de las personas haciendo ejercicio. Digo, pues antes en un gimnasio, pues hay muchas personas. Yo me enfoco a la víctima. Aproximadamente a mediodía, ¿no? Es decir, a las 12 horas, sube, le empieza a hacer la plática de manera poco usual, este sujeto a la chica. Dicen testigos que la chica se sintió un poco incómoda porque pues ella pues, no la dejaba hacer su ejercicio de tantas preguntas que le estaba haciendo este sujeto, ¿no? Así como, pues preguntas casuales como para conocer a alguien, pues a ella no le interesaba. Cuando de pronto la chica se cambia de aparato y este sujeto saca un arma que trae en la cintura y le dispara en al menos 6 ocasiones por la espalda y acto seguido, pues obviamente el cuerpo de la mujer cae al piso. Este sujeto se echa a correr, sale del establecimiento, se sube a la camioneta y emprenden la huida y se retiran del lugar, ¿no? Socialmente acontecieron hechos y eventos que incidieron en esta investigación. La Fiscalía del Estado de Veracruz salió a dar un comunicado señalando que esta acción había sido precisamente por parte de un grupo criminal de aquella entidad, en donde habían confundido a la víctima con una persona, una mujer que era miembro, si no mal recuerdo, era miembro de los Zetas, ¿no? Entonces, pues es que se equivocaron, fueron y le dieron a una chica que no tenía nada que ver con la organización criminal. Al día siguiente aparecen ejecutados dos individuos que dicen que estaban plenamente relacionados con ese evento. Bueno, ya salen ahí ejecutados, llegan, hacen una serie de investigaciones la fiscalía y detienen a un supuesto sujeto, quien dicen, hay algunos testigos de identidad que dicen que es el mismo sujeto que conducía la camioneta que llegó donde se trasladó el sujeto que bajó y privó de la vida a la mujer, ¿no? A esta persona, pues obviamente la ingresan al penal ahí en Veracruz y pues se inicia todo su proceso legal. A lo que voy es que, bueno, en enero del 2020 se llevó a cabo la audiencia intermedia. Recuerden ustedes que en la audiencia intermedia es una fase para depurar todos los medios de prueba que existan, ¿no? La fiscalía puede llevar 100 medios de prueba, pero realmente tal vez solamente sirvan 10 o 15 medios de prueba. Entonces se van a ir depurando. En esa audiencia, fue 9 de enero de 2020, el juez decide depurar varias pruebas y entre ellas le depura a la fiscalía tres que consideraba esenciales. Una de un retrato hablado que se hizo, otra referente a una huella de un zapato que estaba en una caminadora
y una tercera respecto a la identificación del cadáver del supuesto agresor. Las excluye con el argumento de que la defensa señaló que eran hechos diversos. Dice, bueno, pues el cuate este falleció, lo mataron y hay una carpeta diferente por ese evento, la cual no debe de contaminar este proceso. Juez de control dijo, estoy de acuerdo, las excluyo. ¿Qué pasó ahí? Posteriormente, la fiscalía presentó apelación contra esa determinación del juez de control que resolvió excluir los medios probatorios. Se presenta la apelación ante el propio juez de control que excluye los medios probatorios con la finalidad de que este juez de control remita las actuaciones a la sala y sea la sala la que determine si efectivamente es correcto que se hubieran excluido estos medios de prueba o bien decirle al juez de control, ¿sabes qué? Tu determinación está mal, revócala y dicta una nueva en donde tienes que valorar ciertas características, ¿no? Entonces, bueno, que esto también es importante que ustedes lo conozcan o que lo sepan. Lamentablemente, pues bueno, saben que el 2020 fue el año de la pandemia. Aproximadamente en marzo 2020 se suspendieron labores en todo el país, ¿no? Obviamente, pues también en el estado de Veracruz se suspendieron labores y se reanudaron, me parece que en octubre, más o menos, ¿no? Digo, no creo que tenga mucho caso entrar precisiones de fechas, pero esa apelación se resolvió hasta mayo de 2021. O sea, imagínense todo el tiempo que se tardaron bastante en poder resolver. Y la sala determinó que efectivamente tenían que admitírsele esos medios de prueba a la fiscalía para que una vez que el juez de oralidad revisara estos medios de prueba, les decidiera si les otorgaba valor probatorio o no, que ello no incidía en detrimento de la defensa. Por lo tanto, ordena que se admitan. Por lo regular, una apelación llega a tardarse bastante, llega a tardarse de 3 a 6 meses en salir. Ahora imagínense el tiempo que se tardan cuando revisan una sentencia definitiva. Entonces, pues es más o menos ese tiempo, esa temporalidad. Por eso luego llegan a preguntar personas, oiga, Lick, pues ¿cuánto va a llevar mi asunto, no? No, pues lo que se tarde primera instancia más lo de la apelación, ¿no? Y en apelación, pues se pueden ir hasta 8 meses, 9 meses, depende de la carga de trabajo de las salas. Algo que he estado comentando, digo, no es nuevo, ya es de conocimiento común de las personas. Tenemos también como medio de control constitucional o medio de defensa constitucional contra violaciones de autoridades o omisiones, el juicio de amparo, ¿no? Ya ustedes lo habrán escuchado. ¿Cuál es el problema que presenta el juicio de amparo? Principalmente el tiempo que demora en resolverse, ¿no? Son prácticamente pues bastante tardados y esto pues afecta, ¿no? Yo digo que incluso va en contra del 17 constitucional, el de justicia pronta y expedita. Eh, en mayo hubo un asunto, no recuerdo si les comenté de uno de una violación donde está la prima con el esposo, ese asunto. En mayo se lleva a cabo una audiencia inicial donde vinculan a proceso pues al acusado, ¿no? En este caso al imputado, lo vinculan a proceso por corrupción de menores. Se le dice a la juez, oiga juez, pues se nos consideramos que es incorrecta su apreciación porque, bueno, hay un tema ahí con lo de los delitos, ¿no? Que es un delito conexo y que es una forma en la cual se llevó a cabo la conducta, ¿no? Ya les había comentado ahí que el estado de ebriedad de la víctima tenía que ver como un medio comisivo para cometer posteriormente la violación. La juez dijo que no, que para ella era otro delito y vincula. Presentamos juicio de amparo indirecto contra el auto de vinculación desde mayo, imagínense, desde mayo. Eh, Tenemos fijada fecha para audiencia intermedia el 22 de septiembre, de hecho creo que es el miércoles en la tarde. Eh, ¿Cuál es el tema aquí? Que es fecha de que ya nos vamos a ir casi casi a juicio y no sabemos si la justicia federal lo va a amparar o no lo va a amparar. En caso de que lo ampare,
pues obviamente todo lo actuado pues se queda sin efectos y pues tendría que obtener su libertad. En caso de que no, pues bueno, pues seguimos igual. Pero, o sea, imagínense desde mayo que se presenta un amparo hasta probablemente ese amparo se va a resolver, yo creo que por ahí de noviembre, más o menos. Entonces, pues es una temporalidad pues que deja en estado de incertidumbre al gobernado. Mientras, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué pasa con el proceso? El proceso, una vez que llega a la intermedia, se paraliza por cualquier amparo que uno alegue violaciones al 20 constitucional. El efecto es de que se suspende el procedimiento una vez llegada a la etapa intermedia. O sea, se queda en la etapa intermedia y de ahí ya no puede avanzar el proceso, se queda suspendido. Entonces, pues bueno, esta parte, muchas veces por eso decimos, es mejor ¿o qué será mejor? ¿Irnos a una apelación con un juez de segunda instancia o irnos por un recurso, por un juicio de amparo en materia federal? Considero que tal vez tarde menos la sala, si acaso yo creo que por un mes, ¿no? Tal vez tarde un mes menos que la justicia federal. Pero es uno de los problemas que tenemos en nuestro sistema jurídico. Y no nada más en materia penal, en la mayoría de las materias hay este problema. Eh, la atracción nos señala el juez conoce de los primeros, deviene competente para conocer de los segundos. Esto, por ejemplo, lo podemos ver también, es claro, en materia de amparo. Cuando alguien presenta una demanda de amparo contra, ¿qué les gusta? Por ejemplo, yo del tema del asunto este que les acabo de comentar, presento una demanda de amparo contra el auto de vinculación de corrupción de menores, ¿no? Y se le asigna al juzgado 16º de distrito en materia penal. Eh, ese juzgado 16º va a conocer de todos los demás amparos que pueda volver a promover respecto de esa causa o de una diversa porque queda registrado ya como el nombre, ¿no? Así como de, pues el nombre del quejoso, que es el que promueve el amparo prácticamente, queda registrado y dice, bueno, pues este quejoso promovió un amparo ya con anterioridad, sus demás amparos los van a mandar al mismo juzgado. Al menos esto sucede así en materia federal. Eh, no sé si en materia civil suceda así, pero, por ejemplo, en materia penal, esta regla no aplica, ¿no? O sea, puede llegar a cualquier unidad de gestión un asunto y posteriormente llegará a otra unidad un asunto diverso de la misma persona. Pero en materia federal podemos ver que así se hace. Hay otra forma de ejercer la facultad de atracción. Me parece que es en el artículo 108 viene marcada cómo se llega, cómo se hace la atracción, facultad de atracción, cuando una autoridad federal puede jalar una investigación, por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes se enteraron, que creo que fue el día de hoy muy temprano o ayer muy en la tarde, de una explosión que hubo en Salamanca por un paquete que dejaron. Hubo un atentado terrorista vinculado a narcotráfico y hubo ahí una explosión, dejó, bueno, al menos del video que se ve, que es un poco, trae imágenes sensibles, se ven al menos dos personas tiradas, destrozadas y otra persona que está muy herida. Hace rato en la mañanera, el presidente señaló que se iba a ejercer la facultad de atracción respecto de este delito, es decir, la Fiscalía General de la República conocería de este caso. ¿Cuándo se puede dar este tipo de eventos? La ley orgánica de la Fiscalía General de la República señala que pueden existir casos, por ejemplo, cuando el asunto sea de relevancia social, la Fiscalía General de la República tiene esa facultad de decirle, por ejemplo, en el caso que les digo, Fiscalía General del Estado de Guanajuato, dame esta investigación, yo la voy a hacer, ¿no? O bien, el otro supuesto es porque exista conexidad. ¿A qué se refiere la conexidad como tal? La conexidad es, por ejemplo, esperen un momento, ¿eh?
La conexidad quiere decir, no sé si ustedes estén familiarizados, por ejemplo, con el asunto este de línea 12, la línea 12 que se desplomó aquí en Tláhuac, ¿no? Hay una empresa que fue contratada por el gobierno, lo cual, bueno, pues es de conocimiento público, está en todas las noticias y varios medios electrónicos. Dice, esta empresa que se llama DNB Noruega es contratada por el gobierno y bueno, hace su investigación, lleva ahí análisis de algunos indicios, pero ¿qué sucede? Al momento que dice, bueno, yo como empresa DNB voy a investigar qué es lo que está pasando, cuál es por qué se cayó el metro, ¿no? En pocas palabras. Entonces determina, dice, bueno, pues voy a mandar a mi laboratorio en Estados Unidos los indicios que me pusieron a disposición para analizarlos. Los manda a Estados Unidos, pero cuando se los regresan mal, mal embalados, los regresan en malas condiciones y obviamente se pierden estos indicios. ¿Qué es lo que hace esta empresa? Esta empresa va y denuncia ante la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Porque ella señala que la responsabilidad recae directamente en la agente aduanal, ¿no? La agente aduanal, pues son servidores públicos federales, por lo tanto la competencia, pues es Fiscalía General de la República. A lo que voy en el tema de conexidad. De ahí podría en su momento, si hay más denuncias relacionadas con este evento, solicitarle a la Fiscalía General de la República que como ya hay una denuncia presentada ante esta institución federal por pérdida de indicios, las demás investigaciones o, por ejemplo, demás denuncias que tengan que ver, o ya sea porque la empresa actuó mal, porque no tiene un protocolo establecido para trabajar con gobierno o de cualquier índole, se puede presentar ante la Fiscalía General de la República. Ya no sería necesario que se llevara ante la Fiscalía local, pero se debe investigar conforme al código local, no conforme al código federal. Más o menos, no sé si me alcanzo a explicar en este punto. O sea, el punto en concreto es, si ya existe una denuncia en la Fiscalía General de la República por ciertos hechos y más adelante aparecen hechos que tienen que ver con lo que ya está investigando la Fiscalía General de la República, aunque estos nuevos hechos sean del fuero común, se le puede pedir la intervención a la Fiscalía General de la República para que conozca de estos por tener cierta, pues, conexión, ¿no? Por eso se le llama la conexidad de la causa. Que es esto a lo que viene aquí el siguiente. Nos dice, cuando dos o más litigios distintos sometidos a procesos diversos se vinculan por venir de la misma causa, ¿no? En este caso yo les decía uno, pues bueno, se les pierden indicios y le imputan este hecho a empresas aduaneras, ¿no? A los agentes aduanales. Un hecho dos, por ejemplo, sería, bueno, pues esta empresa que perdió los indicios no cuenta con un código de ética, no cuenta con protocolos, no cuenta con manuales de seguridad y también se le denuncia, ¿no? Pues ahí por un tema de negligencia. Entonces, en vez de que la Fiscalía Capitalina conozca de esta denuncia, esta misma se puede ir al ámbito federal, ¿no? Porque ya hay una denuncia presentada en el ámbito federal. Entonces, eh, nos dice que bueno, porque en ellos intervienen las mismas partes, hay conexidad subjetiva, o bien porque provienen de una misma causa. Entonces, esa sería una conexidad objetiva, porque vienen de la misma causa. Sin embargo, cuando puede ser de un hecho diverso, pero devienen de las mismas partes que intervienen los mismos sujetos, pues va a ser un tipo de conexidad subjetiva. A ver. Bueno, qué es lo que nos dice en sí el autor? Dice, la conexidad es un fenómeno que se presenta cuando dos o más litigios distintos son sometidos a procesos diferentes
se vinculan por provenir de la misma causa o relación jurídica sustantiva, que esta es la conexidad objetiva, o porque en ellos intervienen las mismas partes, y esta es la conexidad subjetiva. ¿Esto con qué finalidad? Pues bueno, para evitar que sobre los litigios conexos se dicten sentencias distintas, ¿no? Eh, y estas sentencias, bueno, sean por separado y en su momento pudieran llegar a ser contradictorias. Entonces, por ello es que se solicita esta conexidad, que es un tipo de acumulación lo que se hace, ¿no? Se acumulan los procesos para que vayan en el mismo sentido y la sentencia que se vaya a dictar al final no sea contraria o contradictoria. Esta conexidad, aparte de producir una acumulación de los procesos, determina cuál va a ser la competencia para conocer de la segunda denuncia o de la segunda demanda, ¿no? Eh, Prácticamente, por ejemplo, en materia penal, el juzgador del primer proceso es el que va a conocer, el que conoce de las diligencias más antiguas, va a ser el que se quede con lo que se va a acumular, tal como lo señala el artículo 31 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso, volviendo al caso este de la violación que les había comentado de Gibran, ¿no? Ese asunto prácticamente inicia por una violación que se denuncia desde marzo 2019, se vincula en noviembre y llega a juicio más o menos por ahí del mes de mayo de 2021, pero se abre un nuevo proceso que es por corrupción de menores, que son los mismos hechos, y este se abre en marzo de 2021. Entonces, obviamente, por esta regla procesal, la cual nos dice la acumulación procede hasta en tanto no sea dictado auto de vinculación a proceso. Entonces, ya hay perdón, hasta que no se dicte el auto de apertura a juicio oral. Entonces, hay un auto de apertura a juicio oral en cuanto a la violación, ¿no? Que es de mayo de 2021, pero ese asunto ahorita está pendiente, está suspendido por un amparo y hay una posible reposición de actuaciones. Es decir, se deja sin valor todo lo que ya se actuó en ese proceso y se tiene que volver otra vez a desahogar todo el juicio oral, ¿no? Hay una regla en el Código Nacional que dice que no puede suspenderse un juicio oral por más de 10 días. ¿Y esto a qué se debe? Se debe principalmente, bueno, esto creo que también lo habíamos hablado, ¿no? Que dice, se debe porque una persona tiene capacidad de retener información como máximo 10 días y si no, pues bueno, ya se pierde el hilo. Entonces, por eso el legislador lo determinó en esta forma. Ese juicio está suspendido, pero ¿qué es lo que procedería con el juicio de corrupción de menores? Por ejemplo, aquí se tendría que pedir su acumulación. ¿Y a quién se le pediría? Se le pediría al juez que va a llevar ya o que tiene este asunto congelado, ¿no? El asunto de la violación, para que se acumulen y sean ambos, bueno, que sea el mismo juez el que resuelva sobre los dos procesos. En materia civil, el juzgador que debe seguir conociendo de los procesos con litigios conexos es el que conozca del proceso más antiguo. Es igual, se sigue la misma regla. Entonces, por regla vemos que el que conoce primero de un asunto es el que deberá conocer de las demás causas conexas al mismo. En este nos hace referencia al artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿no? O bien el juez que haya llevado a cabo el emplazamiento, bueno, en materia civil así lo manejan, ¿no? El primer juez que haya conocido de la demanda y que haya mandado a notificar a la contraparte. Esto viene en el artículo 39 y 259, fracción primera del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. La conexidad y la consecuente acumulación de los procesos están regulados principalmente en el derecho procesal civil del artículo 72 al 76 en el Código Federal de Procedimientos Civiles y del 39 al 40 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. También está igual regulado en materia mercantil,
en materia del trabajo. En materia del trabajo está del artículo 766 al 770 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? En el Código Penal, Código Nacional de Procedimientos Penales del 30 al 34 y en el derecho procesal administrativo lo tenemos en el artículo 31 y 32 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es la ley procesal del derecho administrativo, vaya, ¿no? Y bueno, por último está el derecho procesal constitucional, el cual tiene una fuente supletoria a la ley de amparo en sus artículos 72 al 76. Enrique, ¿cómo está? Enrique Alexander. Ya, ¿me escucho? Sí. ¿Qué entiende por aplicación supletoria a la materia? Aplicación supletoria. No me suena nada. ¿No le suena? No. A ver, gracias. Correa Salgado, adelante. Sí, pues que se utiliza otra ley para, para sustentar otra ley. Se utiliza para sustentar otra ley. Más o menos iba por ahí. El tema es la idea es esa, principalmente. Bien. Vicente, ¿usted ha escuchado ese término de la supletoriedad de la materia? Hola, buenos días, maestro. Sí, la he escuchado. Tengo entendido que es cuando una ley se utiliza para integrar una omisión o una ley en una disposición. No sé si me explique. Sí, sí, sí. Bien, gracias, gracias Víctor, efectivamente. Mariana, ¿la escucho? Bueno, si no me equivoco, es más como complementario para remendar lo que no se contempla en una ley principal, digamos que surgen las leyes secundarias para remediar esas lagunas. Bien, Mariana, gracias. Efectivamente, el tema del régimen supletorio, que muchas veces se habla o se cita, tiene que ver porque en alguna ley no se prevé alguna figura. Por ejemplo, en la ley de amparo, hay una parte referente a las copias, ¿no? ¿Quién puede solicitar copias de las actuaciones? La ley de amparo no establece como tal que el quejoso a través de sus abogados o de sus representantes pueda solicitar copias y que el juzgado esté obligado a expedirlas. Pero no por no existir en la ley de amparo esta disposición, quiere decir que no puedes obtener copias de la misma. Entonces, para ello, se aplica la misma disposición que se establece en el Código Federal de Procedimientos Civiles, lo referente a la obtención de copias, y con ese mismo artículo se le solicitan al juez de amparo. Entonces, entra a suplir lo que no contempla en la ley de amparo, entra el Código Civil, el Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿no? Que es de aplicación supletoria a la materia, porque no se tiene algo, como bien lo decía, es como si cubriéramos una laguna que no está contemplada en la ley de amparo, pero únicamente son para este tipo de disposiciones. Ya para hacer ciertas actuaciones o para tener ciertos criterios que puedan orientar a las sentencias, pues bueno, ahí entrarían las jurisprudencias, los precedentes y las tesis, ¿no? Pero efectivamente a eso hace referencia el régimen supletorio a la materia, cuando no tenemos alguna disposición concreta que nos regule algo que necesitamos, tenemos que revisar qué ley es la que entraría a suplir lo que no contempla el ordenamiento legal que estamos tratando. Por lo regular, la misma ley es la que señala el código, por ejemplo, en la ley de amparo, en los primeros artículos viene que el Código Civil, Código Federal de Procedimientos Civiles es supletorio a la ley de amparo. Cuando no se regulen ciertas figuras, hay que revisar este otro código y se aplica de manera supletoria.
¿Qué es la prevención? La prevención es un criterio complementario y subsidiario para determinar la competencia. Se suele recurrir a él cuando, de acuerdo con los criterios que ya hemos abordado, varios jueces resulten ser competentes para conocer en forma simultánea del mismo asunto. Entonces afirmamos que será competente el que haya prevenido en la causa, es decir, el que haya conocido primero los hechos. Eh, por ejemplo, hubo hace tiempo un tema en donde se presentó una demanda de amparo, amparo indirecto, contra la posible orden de aprehensión de una persona. Entonces, este amparo se presenta en el Estado de México, ¿no? Se presenta en el Estado de México por el domicilio, que dice, me parece que bueno, es el de un domicilio que está en Nesa. Entonces, se va a los juzgados del Estado de México con residencia en el Distrito Judicial de Nesa, ahí se va la demanda de amparo. Posteriormente se presentan otras demandas, se presenta una demanda en la Ciudad de México por por otra supuesta orden de aprehensión contra autoridades igual del Estado de México y de la Ciudad de México. Y se presenta otra demanda en igual Estado de México, Toluca, contra otras autoridades. Si ven, hay varios jueces, ¿no? Está el primero, que fue el de Nesa, posteriormente uno de Ciudad de México y posteriormente uno con residencia en Toluca. Todos contra autoridades igual, ¿no? Pero son días diferentes. Por eso es que son 3 amparos. Dan de cuenta, el primero contra la posible orden de aprehensión en fecha 17 de septiembre, el segundo con fecha 19 de septiembre y el tercero con fecha 20 de septiembre. Son actos diferentes, autoridades similares. Entonces tenemos una serie de jueces que pueden resultar competentes para conocer del asunto, pero recordemos este criterio de conexidad, que lo que se busca es evitar sentencias contradictorias. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en ese asunto? Y dicen los otros jueces, los jueces de amparo, solicitan al registro interno si el quejoso cuenta con otras demandas de amparo. Entonces sale, sí, efectivamente, el quejoso presentó tales días otras 2 demandas de amparo. ¿Qué es lo que hace el juez de amparo en ese caso? Remite las actuaciones al juzgado de Nesa, porque ese fue el primero que conoció del acto reclamado, de los hechos. Entonces, el competente por prevención, el que previno la primera demanda, pues es el de Nesa. Por lo tanto, la demanda que se presentó en Ciudad de México y la que se radicó en Toluca son, se mandan al juzgado de Nesa y ahí es donde se van a llevar los 3 juicios de amparo para que al momento de que se resuelva no sea contradictoria, porque imagínense que el juzgado de Nesa otorga el amparo, el juzgado de Toluca lo niega y el de Ciudad de México lo otorga. Entonces ahí tenemos pues sentencias que pudieran resultar contradictorias. Por ello es de que se busca que sea el mismo juez el que resuelva. Y así es el de, por ejemplo, el de Nesa que les decía, pues bueno, él en su momento determinaría que efectivamente se concediera el amparo. En el caso que yo les planteo qué sucedió, el juez negó el amparo, pero de ahí nos fuimos a revisión y el colegiado concedió el amparo con la finalidad de que quedara sin efectos la orden de aprehensión que se había emitido en su momento. Digo ya, pues a ver si da tiempo, les platicaré más a detalle ese asunto. Es un asunto de sistema tradicional, eh, donde hubo muchas irregularidades, ¿no? Principalmente porque, pues bueno, hablaban de que el Ministerio Público había negado un servicio, ¿no? Y bueno, ahí entran ya más temas que veremos más adelante, en donde se encuentra regulada la función del Ministerio Público, que es la de investigador del delito. Esto lo vamos a ver que está en el artículo 21 constitucional, en donde el Ministerio Público tiene la obligación de dirigir la investigación, de perseguir los delitos, con auxilio de policías y peritos, ¿no? Pero bueno, eso nada más es un tema ahí para que lo tengan presente, ¿no? El artículo 24, fracción tercera del Código Federal de Procedimientos Civiles,
dispone que es competente para conocer de demandas relativas a derechos reales sobre inmuebles el juez en donde se encuentre el bien. O sea, básicamente es como un tipo de competencia por territorio. Y además se agrega que dice, si las cosas estuvieran situadas o abarcaran 2 o más circunscripciones territoriales, será competente el que prevenga en el conocimiento del negocio. Es decir, imagínense que dice, bueno, pues voy y demando un derecho real sobre 3 inmuebles, ¿no? Un rancho en Zacatecas, otro inmueble que se encuentra en Sonora y otro inmueble que está en la Ciudad de México. ¿Qué juez va a ser el competente si tenemos por territorio, tenemos a 3 posibles jueces, ¿no? Entonces, el Código Federal de Procedimientos Civiles nos dice que el cojuez competente será el que prevenga el negocio. Es decir, si yo presenté mis 3 demandas, el que va a conocer de este asunto va a ser el primero al que le haya llegado la primera demanda. Él va a ser el que va a conocer independientemente que los inmuebles se encuentren en otros estados. ¿Por qué? Pues esto es lo que se conoce como la competencia por prevención, ¿no? O sea, yo como juez previne el primer asunto y por lo tanto yo conoceré de los demás. O sea, yo seré el que estaré a cargo de todos los demás asuntos. La prevención es una consecuencia del emplazamiento, por lo que previene en el conocimiento del negocio el juzgador que haya emplazado primero. De lo que hemos referido, Isabel, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, profe. ¿Qué entiende usted por emplazamiento? Cuando bueno, por lo que entendí de lo que dijo es cuando como que el juez acepta que le pasen el asunto a otra persona que no sea él, aunque él haya conocido primero del caso. No, eso ya tiene que ver más con el tema de la conexidad y acumulación de procesos. No, el emplazamiento es algo más sencillo. Rodríguez Cruz. Profe, el emplazamiento se usa para notificar a las partes cuando hay un proceso en su contra. Así es, Rodríguez. Vicente, adicional. Sí, igual que dijo mi compañera, es básicamente un aviso en el cual se cita a una persona en un lugar y un momento determinado para justificar algo, como decía mi compañera. Bien, efectivamente, el emplazamiento no es otra cosa más que el acto que se lleva a cabo donde el juzgado o el órgano jurisdiccional le hace del conocimiento a la parte demandada que se instaura un procedimiento en su contra, ¿no? O sea, prácticamente es yo como actor voy, presento mi demanda y una vez que ya se dictó el auto admisorio, el juzgador a través de un actuario lo comisiona para que vaya y le notifique a la otra parte que está demandada para que pueda contestar. Ese es el emplazamiento. Indra, ¿la escucho? Ay, perdón, creo que se quedó la manita ahí. Gracias. Ok, no, cuidado. Entonces, esa es la parte del emplazamiento. Por eso es que nos dice que la prevención tiene que ver con el emplazamiento. Si un juez admite la demanda, prácticamente está previniendo la misma, pero no en el sentido de que previene por oscuridad o porque hay alguna falta en la demanda, es diferente. Si hablamos de competencia, la prevención tiene que ver con que el juez está conociendo del asunto. Es eso, ¿no? Ya si hablamos, por ejemplo, de excepciones, la prevención puede ser porque hay oscuridad en la demanda, porque hay falta de legitimidad en la persona que está demandando, o bueno, ahí lo iremos analizando cuando vayamos en ese momento, ¿no? Referente al turno, ¿qué es lo que vemos en sí como turno? Y esto se le denomina al orden de distribución interna de las demandas o de los asuntos que van ingresando. La oficialía de partes de cada lugar tiene un turno, ¿no? Por ejemplo, digo, es un ejemplo, ¿no? Supongamos que
esta semana ustedes saben que todos los días se consignan asuntos, ¿no? Por ejemplo, todos los días se cometen delitos, todos los días hay gente en los ministerios públicos. Pero ¿cómo sabemos a qué juzgado le va a tocar o a qué reclusorio se va a ir la persona? O sea, sabemos que hay, bueno, no se los voy a decir que sabemos, pero yo sí lo sé, no sé si ustedes lo sepan. Carol, ¿cómo está? Buen día, ¿me escucha? Sí, profesor, buenos días. Buen día. ¿Usted sabe cuántos reclusorios hay en la Ciudad de México? No realmente, o sea, no tengo la cifra exacta, la verdad. Solo conozco, me parece que 4, el oriente, el sur, el de mujeres, ¿no? El de Santa Marta, que es el de mujeres, y me Ajá, parece que hay otro, pero no lo recuerdo. el norte. Bien, efectivamente, digo, en Ciudad de México tenemos reclusorio sur, norte, oriente, el penal de Santa Marta y el penal de Tepepan, ¿no? Básicamente son esos. Pero, ¿dónde se llevan audiencias? Las audiencias solamente se llevan en el sur, en el norte, en el oriente, en Doctor La Vista, que está afuera ahí de, bueno, ahí cerca de Niños Héroes, y en Santa Marta. Pero, por ejemplo, en Santa Marta solamente se llevan audiencias referente a mujeres, ¿no? Una mujer que cometa un delito se va a Santa Marta. Por ello, el caso de Justop se fue a Santa Marta porque era mujer, ¿no? Pero de ahí en fuera, ¿cómo vemos cuál es la regla para saber si se va a ir al sur, si se va a ir al oriente, si se va a ir al norte? Pues bueno, depende del turno. Cada semana está de turno un reclusorio. Por ejemplo, dicen, no, pues esta semana le toca al oriente. Entonces, todo lo que llegue a las fiscalías, lo van a mandar al oriente. No, pues que la otra semana va a estar el sur. Pues todo lo que llegue se va a ir al sur, ¿no? A todas estas unidades de gestión que les corresponde por turno. Que digan, pues es que pues trabajamos por ciertas horas, pues ahora que hubo pandemia, también pudimos ver lo del turno, ¿no? En el tema de pandemia solamente estaban trabajando las fiscalías, ahora sí que con detenido, y estas pues conforme al turno que les era asignado, conforme al orden interno, ya les decían, no, pues hoy, este fin de semana, le toca el turno al reclusorio norte. Todo lo que caiga en la Ciudad de México de delitos se va a ir al norte, porque es una forma que tienen de organizarse de manera interna. De hecho, hay circulares en donde señalan cómo va a estar la guardia, quién va a estar de guardia, a quién le corresponde el turno, ¿no? Entonces, no sé si quede un poco clara esta circunstancia de a qué se refiere el turno. Valeria Villar, ¿se me escucha? Sí, profesor, aquí estoy. Bien, ¿usted le queda clara esta parte de lo que hace referencia al turno? Sí, es cuando, o sea, un día se toman los casos que se vayan a ir dependiendo en qué reclusorio estén, por ejemplo, en el norte, otro día pueden ser en el sur, todos los casos que vayan a estar en un día se van a ir a diferentes reclusorios, bueno, los 4 que tengamos o 5. Ok, perfecto, es correcto. Y de igual forma, pues bueno, sucede con las demandas civiles, ¿no? Llegan a Niños Héroes y presentan su demanda y les sellan y les dan una papeleta. Esa papeleta va conforme la registran, ¿no? Así como ven ahí en pantalla, hay una persona que recibe, lo registra en su libro de gobierno, lo registra en la computadora y de manera automática les genera a qué juzgado se va a ir, ¿no? Qué juzgado le va a tocar y pues bueno, ahí es conforme se va a llevar a cabo la competencia por lo que hace al turno, ¿no? Que digo, bueno, ahí hay ciertas cuestiones, tejes y manejes, cuando un asunto es relevante, muy relevante, un asunto es muy importante, pues bueno, hay quienes llegan a manejar que dicen, ay, pues oye, acomódame este asunto en tal juzgado para que el juez, pues es amigo, pues me eche la mano. Digo, no debería de ser, existe, claro que sí existe y se llegan a dar este tipo de situaciones, ¿no? Debería ser sancionado, sí, pero muchas veces lo hacen, pues ahora sí que por debajo del agua, ¿no? Con contactos, con gente que van conociendo
y así es como van generando, pues bueno, este tipo de circunstancias. Bueno, ahora por lo que hace a los conflictos de competencia, ¿a qué se refiere? Bueno, pues también hay problemas, llega a haber cierto tipo de problemas con la competencia, ¿no? Y esto es un presupuesto de validez del proceso. Un juez tiene que ser competente para poder llevar a cabo un procedimiento. ¿Qué pasa? Y creo que esto ya también ya lo había comentado. A ver, Karen, ¿cómo está? ¿Qué dice? Hola, profesor, buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa si se lleva un asunto, un procedimiento, se lleva ante un juez que resulta incompetente? Creo que lo había comentado en una clase anterior. Si resulta incompetente, pasa a otra instancia, ¿no? Es lo que veíamos de grado e instancias, bueno, de acuerdo a la jurisdicción. No sé si lo estoy confundiendo. Sí, más o menos, ¿no? Pero, por ejemplo, haga de cuenta que usted es juez, ¿no? Que usted es juez de, ¿dónde? Mire, de un tema que me llegó a pasar en alguna ocasión. Usted es juez del Distrito Judicial de Toluca, ¿no? Y llega una persona a presentar una solicitud para que conozca de un asunto, pero usted advierte que en su escrito los hechos sucedieron en un distrito, en el distrito de Naucalpan. Obviamente, pues usted es incompetente para conocer del asunto por razón de competencia territorial, ¿no? ¿Qué tendría que hacer usted? Remitirlo a la, bueno, sí, al juez competente del conocimiento del asunto. ¿Es En ese correcto? caso, tendría que ser, bueno, tendría que pasarlo yo de Toluca al de Naucalpan, ¿no? Así es. Bien, gracias, Karen. Fernando Alvarado, ¿lo escucho? Sí, bueno, revisando los apuntes de la clase pasada, es donde se presenta un conflicto de competencia declinatoria, ¿no? Ujú. Que este es donde se promueve eh, que se promueve al otro juzgador que sí está competente o para conocer este tipo de expediente, ¿no? Así es, son de dos formas, precisamente. Gracias, Fernando. Tenemos dos circunstancias aquí, que es la que nos habla referente a la inhibitoria y la declinatoria, ¿no? Por problemas de, porque no es competente o existe algún evento. En el caso de la declinatoria, es una vía de impugnación directa. Se promueve ante el juzgador que está conociendo del asunto y se le pide que se abstenga de seguir conociendo del mismo y se remite el expediente al juzgador que se estime competente. Es decir, hagan de cuenta que en el ejemplo que le puse a Karen, ella sigue conociendo. Entonces, cuando comparece la otra parte, le dicen, oiga, juez Karen, ¿sabe qué? Solicito que decline la competencia ante el juzgado, ante el juez que resulte competente, porque usted pertenece a un distrito distinto a donde sucedieron los hechos. Entonces, la juez Karen tendrá que remitir las actuaciones al distrito de Naucalpan, que es donde se supone que es el competente, y ahí por turno le van a asignar qué juez es el que va a continuar conociendo del asunto. En cambio, el otro, que viene siendo la inhibitoria, es una vía indirecta en virtud de que se promueve ante el juzgador que no está conociendo del litigio, pero se estima que es competente para conocerlo, pidiéndole que le dirija un oficio al que ya tiene el asunto y por qué se considera incompetente, para que se inhiba o deje de conocer el asunto y remita el expediente. ¿No? Hagan de cuenta, lo mismo, ¿no? El tema de la juez Karen, ella está conociendo el asunto, sin embargo yo voy y le presento mi escrito al juez de Naucalpan y le digo, oiga juez, hay un asunto que está conociendo Karen en el Distrito Judicial de Toluca, por lo tal, y como los hechos son de aquí, yo considero que usted es el competente. Por lo tanto, solicito que usted le remita un oficio a Karen para solicitarle los autos y que se los, se los turne a usted, porque yo considero que usted es el competente
porque en algún momento usted ya conoció del asunto o ya llevó o ya tiene un antecedente o por la circunstancia que yo considere, pero en la inhibitoria la solicitud se presenta ante un juez diverso, mientras que en la declinatoria se le presenta ante el propio juez que esté tramitando el asunto, ¿no? Entonces, básicamente de manera genérica, podremos ver estos dos tipos de, ¿cómo se llama? Estos dos tipos de solicitar que dejen de conocer un asunto. Por ejemplo, en materia penal hay dos tipos y prácticamente son como muy similares a la declinatoria y la inhibitoria, pero le pusieron la excusa y la recusación. En la excusa dice, bueno, es que el juez que está conociendo el asunto cae en alguna de las hipótesis, me parece que es del artículo 34 del Código Nacional. Son muy pocas las hipótesis que hay que se presentan en materia penal. De hecho, pues bueno, debería hacer análisis de alguna situación. Pero, ¿qué es lo que nos dice, por ejemplo, en el Código Nacional? Verán ustedes. Son excusas, recusaciones e impedimentos y están en el artículo 37 del Código Nacional. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es la excusa o recusación? Es cuando un juez o un magistrado no puede seguir conociendo de un asunto porque aparece una causa de impedimento que están establecidas en el 37 del Código Nacional. Y nos dice, por ejemplo, son causas de impedimento para que el juez o el magistrado siga conociendo de un asunto cuando haya intervenido en el mismo procedimiento como Ministerio Público, defensor, asesor jurídico, es decir, que haya sido parte. O sea, el juez no puede conocer de un asunto si él fue parte en el mismo, ¿no? Por ejemplo, pues es el juez, este juez tuvo un problema y fue y denunció y lleva todo su procedimiento y él trabaja en el Reclusorio Oriente y de repente ese mismo asunto, el que él había denunciado, llega a su jurisdicción para que él lo resuelva. En ese caso, obviamente no puede resolver el juez, hay una causa de impedimento, no puede ser juez y parte, por eso es el motivo de esta causa de impedimento. Otra causa de impedimento es de que sea cónyuge, concubino, concubinaria, conviviente o tenga algún parentesco en línea recta con alguna de las partes interesadas. Pues es que la parte que vino aquí la víctima es mi hija o el denunciante es mi pareja, ¿no? Entonces, obviamente, pues no puede conocer del asunto. Ser o haber sido tutor o curador o haber estado bajo la tutela o curatela de alguna de las partes, ¿no? Entonces, en ese caso, tampoco puede conocer del asunto cuando alguno de sus parientes tengan un juicio pendiente iniciado con anterioridad con alguna de las partes, ¿no? Es decir, o sea, yo no puedo llevar un asunto si el denunciante o el imputado tienen un asunto conmigo en un juzgado diverso. Por ejemplo, yo lo demandé por incumplimiento de un contrato. Yo soy el juez, demando a fulanito Pérez por un incumplimiento de contrato y a los meses me llega un asunto para audiencia inicial donde fulanito Pérez, al mismo que yo tengo demandado, está para audiencia inicial por delito de fraude. Pues obviamente yo no puedo llevar el asunto porque tengo un juicio pendiente con esta persona que se está tramitando por la vía civil. Entonces ahí no puedo yo seguir conociendo el asunto. Cuando el juez o el magistrado o su esposa, concubina, concubinario o cualquiera que tenga algún vínculo con esta persona, con el juzgador, sea acreedor, deudor, arrendador,
arrendatario o fiador de alguna de las partes, ¿no? Entonces, en este supuesto tampoco se puede. Si tiene alguna obligación respecto a derechos alimentarios, no puede llevar el asunto siempre y cuando sea alguna de las partes interesadas. Nos señala otro de los supuestos, cuando antes de comenzar el procedimiento o durante este procedimiento se haya presentado él, o sea, el juez, su esposa, concubina, todos los grados que hemos visto, se haya presentado una denuncia, una querella o una demanda, o haya entablado cualquier acción legal en contra de alguna de las partes, o cuando antes de comenzar el procedimiento, el juez hubiese sido denunciado o acusado por alguna de ellas. Es un poco, tal vez, trae ciertos requisitos que digan, ay, suena un tanto complejo, ¿no? Pero no es tan difícil, o sea, simplemente, si el juez que va a llevar el asunto, antes de iniciar, por ejemplo, antes de iniciar el juicio, este juez fue denunciado por alguna de las partes, por alguna situación diversa, ese juez no puede continuar conociendo del asunto, porque pues hay intereses ya de por medio, ¿no? El juez puede perder la imparcialidad. Otra causa de impedimento es que el juez haya dado consejo o haya manifestado de manera extrajudicial, es decir, por fuera de la audiencia, su opinión sobre el procedimiento o haberle hecho alguna promesa a alguna de las partes que impliquen parcialidad en su favor, es decir, como decirle al juez, no, sí, víctima, mira, yo me comprometo a que tu asunto va a salir bien y vas a obtener una reparación del daño. Eso es una manifestación expresa fuera del procedimiento y que produce un impedimento para continuar conociendo del asunto. Otra causa de impedimento, ya no nos faltan dos, que es cuando el juez, su esposa o cualquiera de sus familiares hubieran recibido un beneficio de alguna de las partes, o si después de haber iniciado el procedimiento hubiera recibido presentes, dádivas o cualquier otra circunstancia, ¿no? Es decir, si una de las partes va y le da algún obsequio al juzgador, el juzgador no puede continuar conociendo del asunto. Y bueno, y por último dice, esto únicamente aplica para los jueces de enjuiciamiento, que dice, cuando el juez de enjuiciamiento haya fungido como juez de control en el mismo procedimiento. Y esto se debe a la separación de jueces. No puede, por ejemplo, y es que esto era muy común al principio, por ahí del 2017, 2018, un juez de control era juez de control porque las necesidades del personal así lo estimaban. En la mañana soy juez de control y en la tarde soy juez de enjuiciamiento para ir desahogando las cargas porque hay poco personal. Entonces, obviamente, si yo como juez de control vinculé a proceso a una persona, yo no puedo llevar el juicio oral porque, pues bueno, es una causa de impedimento. Ya habría ahí como una contaminación en el juzgador. Entonces dice que no. Aquí el tema es de que estas causas de impedimento, yo les decía al principio, son muy cortas, son muy pocas. Por ejemplo, no se establece qué pasa si durante el procedimiento, hablando de un juicio oral, la defensa comienza a tener ciertos altercados con el juez de oralidad, creando una enemistad entre las partes. Eso no viene contemplado dentro de las causas de impedimento. O sea, imagínense que ya se peleó el defensor con el juez de enjuiciamiento porque no le deja hacer preguntas, porque tiene criterios prácticamente retrógradas de derechos humanos y ya se han venido haciendo este tipo de manifestaciones y se genera una controversia que incluso hasta la defensa va y denuncia al juez por imparcial y por X cosas. El código, siendo tajante, no prevé esta circunstancia. Aquí tendríamos que entrar a una cuestión de control de convencionalidad, donde una autoridad superior tendría que hacer valer, por ejemplo, los derechos contemplados en la Constitución, principalmente en el 17, el cual señala que todos tenemos derecho a ser juzgados por un juez imparcial, ¿no? Pero el propio código no lo manifiesta. Nos manejan estas dos figuras, la excusa y la recusación. ¿Qué es la excusa? La excusa es cuando el juez solito advierte que no puede conocer del asunto por cualquiera de las causas que les he mencionado, o bien
porque dentro de la ley orgánica se establece alguna causa de impedimento. Entonces, él solito va a decir, yo no puedo conocer del asunto porque advierto que hay una causa legal que me impide conocer del asunto. Entonces, pues bueno, él solito lo hace y ese se llama la excusa. La recusación es cuando el juez sabe que tiene impedimento, pero aún así no se excusa. Entonces, ahí hay que promoverle la recusación. Obviamente, hay términos para llevar a cabo estas peticiones y son importantes tenerlas en cuenta, ¿no? Para la recusación son 48 horas una vez que yo tengo conocimiento que el juez no puede conocer del asunto. Tengo 48 horas para manifestarlo por escrito. Si no lo hago así, se desecha y el juez tendrá que seguir conociendo del asunto, ¿no? Entonces, es por ello importante revisar los términos que nos van marcando los códigos, ¿no? Entonces, ¿quién resuelve el tema de las excusas en materia penal? La sala. Hagan de cuenta, llega, el juez recibe que no puede continuar conociendo el asunto, suspende el proceso y manda las actuaciones a la sala para que un magistrado analice si es correcto o no es correcto que se cambie a otro juez, ¿no? Pero básicamente, pues bueno, es ello. Bueno, ya nada más quedaba el tema de la incompetencia y nulidad. El juzgador que es declarado incompetente, obviamente todo lo que realice este juzgador será nulo, no tendrá validez alguna, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues bueno, pues un juez incompetente estaría violentando derechos humanos. Por lo tanto, todo lo que llegue a ser, pues en una línea de tiempo que no le corresponde, es como si no se hubiera hecho, ¿vale? Pues muy bien, hasta aquí dejamos la sesión del día de hoy. Espero que tengan, bueno, no sé si tengan alguna duda. ¿No? Correcto.